Nuevamente con ustedes, gentiles amigos, esta es otra entrega de Voces Críticas, una coproducción de Scripta Manent, Palabra, Reflexión y Libertad, que dirige la doctora Laura Flores Reyes, y de Periodismo Sin Compromisos, que tiene a su servidor como representante. En la primera parte del conversatorio con el doctor Hugo Isaac, doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México Norte, él planteó el cambio que es irreversible, que es necesario, de pasar de las ciudades tradicionales a las ciudades inteligentes, a las llamadas Smart Cities. Él nos decía que si México hace las cosas como debe de hacerlas, el país tendrá ciudades inteligentes para el 2050, o sea, hay 29 años de plazo. Pero también vimos que hubo personas con inquietud de participar. Entonces le vamos a pedir a la doctora Laura Flores Reyes y si el doctor Hugo Isaac no tiene inconveniente, pues que la doctora Laura Flores Reyes vaya solicitando las opiniones de las personas que desean participar. Laurita, por favor. Claro que sí. El doctor Hugo Isaac nos hizo el planteamiento de los lugares donde la tecnología, la comunicación crean espacios y buscan lograr calidad de vida, integrar a las personas, el ambiente, también integrar el gobierno. Una preocupación la movilidad, otra preocupación lograr desarrollo sostenible. Quisiera preguntarle al doctor Mario Olivares. Él es catedrático de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Entonces, pues tenemos el gusto de recibirlo. Doctor Mario. Muchísimas gracias, doctora. Es un gusto poder compartir con grandes amigos este conversatorio. Te felicito por esta entrega. Y bueno, escuchando con muchísima atención al doctor Hugo Isaac, siendo un gran experto en esta materia de las ciudades inteligentes, creo que, y esa manera de pregunta también, si bien es cierto que estamos ya en el futuro, ya estamos en esa parte, 29 años parece que es mucho, pero en realidad estamos casi a la vuelta de la esquina, es generacional. También creo, y me iría por un cuestionamiento, sabiendo todo tu bagaje, doctor Hugo Isaac, si bien es cierto que ya estamos en ese momento, también es cierto que existen políticas supranacionales de las cuales devienen todos estos movimientos de ciudades inteligentes, pero también no sé si tenemos que deconstruir inicialmente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, y esto tenga que ser un cambio generacional. ¿A qué voy con esto? Si bien es cierto que estas políticas supranacionales han venido desde algunos años atrás con la Agenda 2030, también es cierto que lo tenemos que aterrizar en el caso específico de México. Tenemos que aterrizarlo por medio de políticas públicas. Mi pregunta sería, si ahorita estemos preparados para generar esa política pública, porque como hablamos que es dentro de 29 años, pues nos podríamos gastar 6 tratando de generar política pública que no pueda ser del interés. Hablábamos de generar este cambio también de las ciudades inteligentes por medio de un gobierno con esas características, ¿no? Entonces, creo que sí la apuesta es importante, sí la apuesta es interesante, pero creo que tenemos que apostar por estos nuevos cambios, estas nuevas tendencias que nos permitan hacerlo. No sé si estemos en este momento preparados
desde quien marca la política gubernamental, o lo podemos empujar como sociedad, doctor? Yo creo, y Una agradeciendo reflexión. mucho tu tiempo, doctor Mario, sobre todo, además de la amistad que existe entre nosotros. Agradezco mucho la pregunta porque efectivamente es un tema de cambio y un tema transversal y sobre todo de metamorfosis generacional. Estamos en un momento crítico, no solamente en México, sino en todo el planeta, de qué veníamos haciendo y qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y una de las principales cosas que se deben de analizar es realmente las políticas públicas que se venían haciendo o la vida como se venía haciendo ha dado el resultado para generar una calidad de vida. Realmente no. Realmente no estuvimos, y en su totalidad no estuvimos preparados para el impacto de lo que es la pandemia, y no solamente en el eje de la salud, sino también en el eje de la economía, en el eje sobre todo de la política, de cómo atacar este tipo de fenómenos, y que ahora nos conlleva al siguiente paso y a la siguiente etapa. Crear una política pública nos puede llevar hasta 100 años si queremos. Y de tal el sentido de que tenemos que generar, es enfrentar ya las problemáticas de una manera de empezar a generar data, de una forma de crear conocimiento y saber realmente que con ese conocimiento y esa data tomar decisiones correctas y tomar decisiones sobre todo precisas. Uno de los principales fundamentos de los cuales yo siempre me pronuncio en cada mesa, en cada oportunidad que se pueda tener, y haciendo un poco un contexto en el marco de cómo está México en la actualidad. México representa hoy en día la Dirección General con ONU Habitat en la Agenda 2030, ¿no? Y entra justamente a partir del 2019 al 2024. Y lo representa a través de relaciones exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en este caso la subsecretaria Marta Delgado, la maestra Marta Delgado, es la representante y presidenta en este caso de lo que México tiene que hacer. ¿Qué está pasando? Se tiene que generar datos duros, datos precisos, y empezar a hacer modelos de análisis. No en un modelo de análisis a 15 años, a 20 años, porque si no nos vamos a pasar modelando y nunca ejecutando. El corte que se tiene que hacer es cuando menos en 3 años, estamos hablando de aquí al 2024, toda esta data que se está analizando y que se está generando es empezar a hacer acciones ya públicas en todos los distintos ejes de proceso, o digamos en la materia de lo que necesita cada municipio, cada estado, y sobre todo en el eje de gobierno federal. Hoy, si tuvieron oportunidad, el presidente anunció que va a implementar un proyecto de una granja solar, o por lo menos un proyecto en Sonora de impulso sobre energías renovables, en un lugar que obviamente es desierto y con un lugar que también se puede generar energía limpia. Pero no solamente es el desplazamiento de la energía limpia, también tienes que resolver temas de comunidades sobre vivienda, tienes que resolver temas de seguridad, tienes que resolver temas de salud, tienes que resolver temas de educación, que es lo principal, y el proceso de ahorita del eje que estamos viviendo todos, ¿no? Dar una educación a distancia, entras en una reciprocidad de cambio, sobre todo en el entendimiento de los alumnos con el profesor, de ponerles y obligarles a que prendan sus cámaras, a que apaguen sus micrófonos, que pongan atención, que generen realmente conocimiento. Todo esto, todo este contexto es todos esos datos, llevarlos al análisis. 3 años, generar data, generar planes y programas y empezarlos a ejecutar. Esa es, creo, la medida, la forma, la fórmula y sobre todo la trazabilidad para empezar a crear éxito en gobierno, pero sobre todo, y cerrando en la respuesta de tu pregunta, sociedad civil aportando cuando menos el 80%, haciendo un pareto, el 80% de todo este conocimiento, porque los gobiernos son transitorios. Hoy está un gobierno, mañana va a estar otro, hoy nos representa alguien, mañana va a estar otro. Y todas esas políticas públicas se quedan acotadas y segmentadas porque no hay una continuidad. La continuidad la tenemos que hacer nosotros como sociedad civil para crear realmente esta política supranacional. Y, por ejemplo, hay un caso que me llama mucho la atención. Gobiernos en Asia, gobiernos, por el caso de los Emiratos Árabes Unidos, son los primeros que han estado pronunciando que exista una dirección o un representante de ciudades inteligentes.
es como si existiera el director o el secretario de obras, es pronúnciese y coloquen a alguien especialista en esta materia para desarrollar, para ejecutar y para resolver problemas. Interesante. Gracias. Doctor Olivares, ¿desea agregar algo? Nada más felicitar por todo este conocimiento y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, muchísimas gracias por crear estos foros. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Jorge. No, al contrario, doctora. Entramos en materia con el doctor Elías. Por favor, doctor. Muchas gracias. Qué gusto saludarte, doctor Hugo Isaac. Saludar a varios compañeros, a Mario, Lupita, doctor, John, Jonathan. Pues bueno, gracias por la oportunidad de plantearle, no tanto una pregunta, sino de compartir y de sumarme a la información que Hugo bien comentó y contarles lo que en esta ciudad en donde yo vivo actualmente y en el estado de Quintana Roo ha pasado y coincide con lo que Hugo dice, ¿no? Sí, efectivamente mencionabas que datos de la OMS, ¿no? Y este tema de buscar una movilidad diferente, ¿no? A la vehicular, el usar la patineta, las bicicletas, el monopatín, correr. Aquí al inicio de la pandemia, pues se tomaron diferentes acciones. Nosotros tenemos aquí en la capital, en Chetumal, un bulevar de aproximadamente 10 kilómetros, ¿no? Una belleza ahí para caminar, para correr. Y en algún momento lo cerraron y pues la gente no tenía a dónde ir a hacer sus actividades. Y ahorita que va avanzando la pandemia, lo que yo he observado es que va más gente a ejercitarse, ¿no? La gente buscó, ¿no? Por el tema de la salud y cada quien enfrentó de manera diferente la pandemia y el COVID, ¿no? Y empezamos a ver a más gente caminando, pero también empezamos a ver más bicicletas, ¿no? Entonces ahorita es impresionante la cantidad de bicicletas que ves en pelotones en nuestro bulevar, ¿no? Tenemos una ciudad vecina, Campeche, que ya hizo una inversión fuerte en infraestructura para tener su malecón. Y es a lo que quería llegar, Hugo, ¿no? Recordarás, cuando estábamos allí en el doctorado, me tocó conocer el SOPE, ¿no? El SOPE anterior, ¿no? Y el nuevo SOPE es completamente otra cosa, ¿no? Ya no permiten el acceso a los vehículos, pusieron estacionamientos y lo hicieron pensando principalmente en el peatón, ¿no? Darle prioridad a la parte peatonal y a la movilidad, pero para hacer ejercicio, ¿no? Y el vehículo lo dejas estacionado. Me entero gratamente, y te lo comparto, Hugo, no tengo más datos, ¿no? Que el Boulevard de Quintana Roo va a ser modificado, el Boulevard, perdón, de aquí de la capital, de Chetumal, en un proyecto en 3 etapas, ¿no? Y parece que van a modificar, no sé si los 10 kilómetros, pero va hacia allá, hacia eso que tú comentas, el darle otras opciones, el cambio de las ciudades, porque también esta es parte de las ciudades inteligentes, de estos nuevos espacios urbanos que debemos de proporcionarle a la ciudadanía para que puedan realizar actividades físicas, ¿no? Y buscar unas mejores condiciones de vida, el promover los desplazamientos. Normalmente se está acostumbrado a estacionarte cerca para no caminar, y hay que promover esta cultura de la movilidad en estos medios, como tú bien mencionas, la bicicleta, ¿no? Perdón que interrumpa, doctor Elías Antonio Prado, ¿qué son los SOPEs? En la segunda sección del Bosque de Chapultepec hay un circuito para corredores que le llaman el SOPE. Es muy conocido yo soy corredor, soy maratonista y medio maratonista. Entonces, los que corremos, pues buscamos esos lugares en donde podamos practicarlo, ¿no? Entonces, en esa segunda sección del Bosque de Chapultepec hay un circuito de 2 kilómetros, uno de 1 kilómetro y otro de 2, en el mismo lugar, que dicen que si lo ves en aéreo,
es un zope, ¿no? Entonces es conocido como el zope, ¿no? Y está en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Y recientemente, hace 3 años, 4 años, sufrió toda esa sección un cambio, y el cambio fue orientado hacia la movilidad peatonal, ¿no? Hacia poder hacer ejercicio, ya sea con tu patineta, corriendo, y de una forma que no tengas el conflicto con los vehículos, vuelvo e insisto, llevado hacia la parte peatonal. Y en muchas ciudades eso es lo que está pasando, como bien dice Hugo, ¿no? Se están convirtiendo y están modernizando y haciendo estas áreas hacia ese tipo de lugares, ¿no? Eso es, pues gracias, doctor. Y ahora escuchamos la respuesta del doctor Hugo Isaac, ¿le parece? Sí. Muy bien, doctor Hugo Isaac. Muchísimas gracias, Jorge. Elías, un gusto saludarte. Lo mismo, la amistad que existe entre nosotros. Y curiosamente, el ejemplo que tú mencionas son de mis primeros proyectos y mis primeros ejercicios dentro de este cambio de generar nuevas formas de crear una simbiosis de principio de ejercicio, de condiciones de salud. Y recuerdo muy bien que en el año del 2010 estaba estudiando la maestría, o sea, prácticamente hace 11 años, y me tocó como referencia en ese momento el jefe de gobierno que se impulsara esta nueva metodología, esta nueva forma de crear espacios para esparcimiento y espacios para hacer ejercicio. La analítica que me tocó en esos momentos del proyecto del ZOPE fue crear en principio una nueva pista para los corredores que tuviera no alto impacto para la resistencia en el corredor y que no tuviéramos los que nos dedicamos a correr un impacto al cuerpo. Segundo, lo diseñamos de una forma para generar sistemas de drenes y que no tuvieras inundada tu pista de corredores. Y el tercero, que fue ya el plan maestro que se vino dando, como lo dices, hace apenas 3 años, fue crear que el modelo urbano, el movimiento de desplazamiento vehicular, estuviera lejano de donde desplazas a pie o cuando haces ejercicio. Esto generándolo para crear condiciones y disciplina de movimiento y de espacio. Es muy sencillo verlo realmente en el tema de, pareciera que cuando uno ve a un corredor, pues me va a llevar años llegar a ese punto. Y realmente no, si ustedes hacen una praxis, si caminan 10 minutos, se estarán desplazando alrededor de 1.5 kilómetros en un caminar normal, natural. Si haces 20 kilómetros, llegarás a 3 kilómetros. Si haces media hora, en un momento vas a llegar a 4 kilómetros y no lo sientes. Ya cuando empiezas a hacer ejercicios mucho más cotidianos, empiezas a generar distancias mucho más grandes. El contexto de por qué se generó este proyecto es porque obedecía a un polo concentrado de una población que está pegada con bosques y está pegada a constituyentes y mucha gente que viene a correr. Pareciera que nos preparamos o pareciera que coincidió hace 10 años empezar este proyecto, porque justamente está pasando que en ciudades la gente está saliendo a caminar, la gente está saliendo a correr. Cada vez son más las personas que el encierro, veámoslo en materia social, el encierro que a todos nos complicó, ahora lo que buscamos es interactuar. ¿Y cómo interactuamos? Busco la naturaleza, busco una experiencia, busco una forma de desenvolverme y salir de la matrix, de lo que es la oficina, de lo que es la casa, porque pues, para muchos fue, me quedo en casa, ¿luego qué hago? ¿Cómo me desenvuelvo como ser humano, como hijo, como padre, como esposo, como hermano, en mi casa? Cuando 16 horas me la paso fuera. Ahora estoy 16 horas dentro de mi casa y 8 dormidos, ¿no? Las horas que se duerman. Esa válvula de compresión a la sociedad le está llevando al desplazamiento de generar, salir de la búsqueda de interactuar. ¿Qué están haciendo varios gobiernos? En el caso donde tú estás, Tony, están generando agendas de impacto en el caso del esparcimiento. Hay otros gobiernos que están creando sendas o carriles de bicicletas para crear polígonos. Hay otros gobiernos que están implementando y a los que estoy asesorando para generar energías limpias. Les doy un ejemplo. Hay un gobierno, en el caso de Tijuana, el proyecto querían hacerlo con una tecnología en el pavimento que tuviera
captadores de energía solar, y con eso mismo iluminar la pista y con eso mismo alimentar ciertas zonas de ciertas casas, ¿no? Son cosas que se van a ir retroalimentando y son cosas que se van a volver sustentables, y es una nueva forma de vivir. Hay que entenderlo en ese rumbo. Es una nueva forma de vivir, es la nueva forma de interactuar y es la forma de empezar a generar salud, a generar sociedad. Sí, es correcto. Pues un gusto saludarte, Hugo. Gracias, doctora Laura. Gracias. Gracias, Jorge Santana. Doctor, muchas gracias. Laurita. Bien, escuchemos a Jonathan, que también seguramente nos tiene una pregunta bien interesante. Jonathan. Jonathan Morelos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Amigos doctores, Hugo, Mau, Elías, Lupita, qué gusto verlos por acá. Hugo, primero felicitarte, ¿no? Siempre tu emprendimiento ha sido clave, pieza fundamental del equipo que tuvimos la oportunidad de conocerte ahí en el doctorado de Administración Pública. Y dos, pues sumándonos a esta charla y abonando al proyecto que tú traes, sobre todo de desarrollo de ciudades inteligentes. Efectivamente, el cambio climático ya nos llegó. La movilidad de las ciudades está totalmente colapsada y diseñar nuevos modelos de transportación humana y de movilidad humana es sumamente importante. Yo creo que es pieza fundamental de la agenda de cualquier gobierno, ¿no? Entonces, la idea, y gracias por la oportunidad de dejarme participar, pues es, Hugo, aparte de felicitarte, pues ponerte a la mesa. Como bien sabes, asesoramos a varios municipios que ganaron y que me he sentado con los próximos alcaldes, sobre todo del sureste del país, en donde ha habido un rezago importante en este tipo de cuestiones, y hay una oportunidad de oro para que con tus conocimientos y con gente que se quiera sumar a tus proyectos podamos lograr verdadera movilidad humana con inteligencia en las ciudades. Pero también voy a aprovechar para hacer una crítica constructiva a los modelos de ciudades inteligentes para que en tu proyecto pues lo contemples y no caigan en sesgos o buscar la manera de poder consolidar estas movilidades como lo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Pues el modelo que le llaman, y perdón si voy a decir algo porque no estoy muy inmerso en el tema, sé lo básico. La ciudad inteligente en la Ciudad de México pues, está haciendo un caos, ¿no? O sea, la movilidad a través de carriles, de bicicletas, en donde convergen lo mismo microbuses que metrobús, bicicletas, motos, que convergen en una misma vuelta hacia un mismo sentido sin generar una cultura vial permeable en una capital como es la Ciudad de México, pues, se ha quedado yo creo corto y hasta ha sido infame, ¿no? De tratar de realizar una ciudad inteligente. Yo creo que es una ciudad más bien burrita, ¿no? Porque siento que se deja en muchos de estos programas el sentido lógico, se pierde la lógica elemental de primaria y le dan muchísimo énfasis a las nuevas tecnologías, y ya cuando lo aterrizan en la calle, pues, yo he visto personalmente pues, que no precisamente aumentan la viabilidad, ¿no? Incluso aquí en la Ciudad de México te puedo decir, yo estoy aquí desayunando ahorita en Insurgentes y pues, el tráfico que genera esta ciclovía que para nada es funcional para el grosso de la población. O sea, no estoy diciendo que no sea funcional para el nicho al que se diseñó, pero teniendo aquí una capital suburbana de 20 millones de habitantes con gente que vive en Iztapaluca y que trabaja en el centro de la Ciudad de México, pues a lo mejor el concepto de transporte en bicicleta o estas tecnologías nuevas que son elementos fundamentales para hablar de diseños inteligentes de movilidad, se han quedado cortos. Entonces, no sé, Hugo, ¿tú qué me puedes decir al respecto? Yo sé que tú ves todos estos temas y los tienes con claridad. He visto tus desarrollos y para nada tienen que ver con muchas cosas que se diseñan aquí en la capital, pero me gustaría saber tu opinión. 2, Cuernavaca es un tema, y Taxco, que es donde yo veo una probabilidad de hacer un pilotaje de lo que tú traes buenísimo, porque son ciudades de barrancas, ¿no? Entonces, diseñar ahí un tema de movilidad inteligente yo creo que daría unos usufructos padrísimos para tus modelos y tus diseños, y pues te invito, ¿no? Ya traemos esos alcaldes y vamos a platicar con ellos cuando tú gustes, porque estaba, por ejemplo, con el alcalde de Taxco, ¿no? Esas ciudades, es un cerro inmenso, impresionante, lindísimo,
Pero yo creo que acotar un modelo, por ejemplo, ahí de ecobicis o un tema de este tipo, sería un poco complicado, ¿no? Por la montaña. Pero yo sé que dentro de toda la tecnología de la que tú has visto y vivido alrededor del mundo, debe haber precisiones para estos modelos de ciudad específicos muy sui generis que tiene nuestra ciudad. Yo creo que alguna vez sí funcionó y sí funciona retomar lo que se hizo en Estados Unidos con la creación de Ford, ¿no? En proceso de masas, de cadena. Cuando el modelo T se volvió industrializado a masas, se crearon los suburbios, porque precisamente la creación de los suburbios es cada zona urbana en una ciudad de Estados Unidos tiene sus propios centros comerciales, sus propios centros de trabajo, es decir, regionalizar las fuentes de trabajo y de esparcimiento y de vivienda. Yo creo que ahí es donde realmente convergen muy bien estos modelos de ciudad inteligente. Pero bueno, lo dejo a la mesa. Hugo, me gustaría saber tu opinión, tú como experto. Es un tema muy loable, necesario para el planeta. La empatía que tú tienes y el grupo que conocemos sólido de empatía hacia las necesidades de la humanidad es increíble y ojalá y logres todos los éxitos. Y ya sabes, pues en Morelos, yo estoy en infraestructura social, gobierno del estado, a sus órdenes ahí. Cuando quieran visitarnos, ahí estamos. Muy bien, gracias, Jonathan. Le pido al doctor Hugo Isaac que resuma en cuando mucho 5 minutos porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Jonathan. Por favor, Hugo. Cuenta con ello, mi querido Jorge. John, agradecerte de antemano y sobre todo, primero, tu amistad, ¿no? Que es lo que prevalece entre nosotros. Segundo, la invitación para lo que tú has desempeñado, has desdoblado y has trazado sobre tu carrera política. Y tres, justamente las preguntas, las dos, de cómo se resuelven los temas tanto en la Ciudad de México o ciudades en particular, como el caso de Tasco, como el caso también parte de la zona de Morelos. La Ciudad de México venía desarrollando una política pública y un ejercicio en acciones reales bastante preciso. Y no es por criticar al gobierno actual, no es por la crítica, digamos, que estén haciendo mal las cosas, pero están entendiendo de una forma diferente el desplazamiento de la sociedad. En algún momento tuve el acercamiento con el secretario de Movilidad y lo que le ofrecí, una solución muy práctica, fue crear centros de conexión, que le llamamos en el tema del desarrollo urbano, CETRAMS, crear polígonos y centros de desarrollo ubicados no en las zonas de conglomeraciones, sino en avenidas secundarias para poder distribuir tu masa crítica de desplazamiento. Se burlaron, no creyeron en lo que les estaba diciendo, y para ellos fue más fácil quitarle un carril a insurgentes y meter un ciclocarril invadiendo a otro carril, ¿no? En lugar de tomar una consideración de hacer centros de distribución en polígonos B y desarrollar tu desplazamiento en micromovilidad o desplazamiento a pie a polígonos A. Hoy por hoy, esa propuesta que les hice hace prácticamente 3 años, la empezaron ya a retomar y la respuesta es muy sencilla. Si tú creas centros de distribución, obviamente usuarios de personas o peatonales, en secciones terciarias, cuaternarias, para desplazamientos secundarios o para avenidas principales, pues vas a mitigar tu contaminación, vas a mitigar tu tráfico y sobre todo tu tiempo que te tardas en un desplazamiento de 4 kilómetros en un vehículo haces 2 horas, ¿no? Entonces, la respuesta para eso es tomar en consideración crear centros de distribución ubicados en avenidas secundarias o terciarias y de ahí desarrollarlo a avenidas principales. Para el caso específico de Tasco y para el caso específico de ciudades como Morelos o en el caso, por ejemplo, de Monterrey, lo que nosotros implementamos, lo que yo me postulo al diseño, es los medios alternativos que tienen que ver con la eficiencia asistida. Por ejemplo, una bicicleta en Tasco, un scooter sin problema lo podría resolver. Una bicicleta asistida, que es mecánica, eléctrica, también lo puede resolver. Y no necesariamente nada más la bicicleta o el monopatín. Lo puedes hacer también a través de elementos o diseños de medios alternativos como son bicicletas asistidas en forma de cargo, como le llamamos las famosas tamaleras, y poder desplazar más gente, ¿no? Todo va en cuestión de desarrollo de la sociedad en el momento y cómo está configurado topográficamente la ciudad.
Y con todo gusto, primero pues, hacer la analítica y cómo hacer el impacto realmente de la movilidad de la ciudad específicamente como micromovilidad y posteriormente al ámbito general, ¿no? Es una regla que nosotros como buenos administradores públicos la ejercemos, ¿no? Inicias de lo particular para llegar a lo general, para empezar a medir tus escenarios y poder resolver estas problemáticas. Muy bien. Pues ha sido un verdadero placer el haber tenido esta interacción con todos ustedes, todos doctores en administración pública, empezando por la doctora Laura Flores Reyes, por nuestro invitado, el doctor Huizac, el doctor Mario Olivares, el doctor Elías Antonio Prado, el doctor Jonathan Morales, en fin, las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esperamos que este ejercicio se pueda repetir pronto, que sus agendas se lo permitan. Laurita, pues ya nos vamos, no sé si gustas dar las gracias también al doctor Isaac, a todos, e invitar para que nos veamos pronto. Tenemos ya escasos segundos. Primeramente agradecer la presencia y el respaldo de todos ustedes a Scripta Manent, lo escrito permanece, y sin compromisos. Son páginas que están a su disposición y los invitamos a ser parte de este proyecto. Es filantrópico y tenemos la oportunidad de plasmar la palabra, la reflexión y la libertad. Los invitamos a ser articulistas y si les podemos apoyar con reportajes o entrevistas como este, cuenten con ello. Tienen nuestra mano amiga y agradecemos a Hugo Isaac esta presencia y traer pues, este conglomerado de estrellas. Jorge decía, ¿por qué no preguntarle a las estrellas lo que la razón no nos lo puede dar en la vida cotidiana? Y pues nos brillaron hoy las estrellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura, por la invitación, la confianza, sobre todo el acercamiento de estos temas. A ti, maestro Jorge, por el espacio, la directriz en este tipo de plataformas, y a todos mis amigos y personas que participaron en esta, digamos, materia de crear conocimiento. Me parece casos atípicos de tener tantos doctores en una reunión así, que valga la pena y que se siga desarrollando este tipo de conocimiento. Muchas gracias a todos. Al contrario, de veras, muchísimas gracias. Reciban un abrazo con respeto y con afecto. Nos encontramos pronto, si no tienen inconveniente. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.